Y retomamos con el tema de Venezuela y de los presos políticos. Recordemos que Juan Pablo Guanipa fue secuestrado para después ser puesto en libertad y después nuevamente ser secuestrado. Bueno, Juan Pablo Guanipa fue puesto en libertad en la madrugada del domingo. Había estado preso por 8 meses. María Corina Machado escribió un tuit pidiendo su liberación. Exigimos liberación inmediata, pero lo que sabemos es que no hay información con respecto al paradero de... Esto que vemos en pantalla ahora es en vivo. Ese es el hijo de Juan Pablo Guanipa, Ramón Guanipa, desde Venezuela. Ahí nos va a ofrecer una conferencia de prensa contando lo que le sucedió a su padre en la madrugada de ayer. Ahí está mostrando un documento. Vemos en pantalla a Ramón Guanipa, hijo de Juan Pablo Guanipa, desde Caracas, en Venezuela. Sobre el comunicado de la Fiscalía, Ramón Guanipa señaló que, según la boleta de excarcelación, porque ellos están pidiendo la excarcelación, dice que su padre tiene como únicas medidas cautelares un régimen de presentación de 30 días y prohibición de salida del país. Apenas unas pocas horas después de haber sido excarcelado, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa y su familia denunció que fue secuestrado por sujetos armados sin identificación y exigieron fe de vida. Ramón Guanipa, que es su hijo, el hijo mayor del opositor, alertó que un grupo de al menos 10 personas no identificadas interceptaron a su padre y se lo llevaron. Según señaló, lograron identificar 3 vehículos más: un Corolla plateado, una camioneta Range Rover blanca y un Renault Symbol. Antes de esta situación exigió una fe de vida del dirigente. Vamos con el Ministerio Público. El Ministerio Público de Venezuela pide la prisión domiciliaria para Juan Pablo Guanipa. Ha solicitado ante el tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa en virtud de haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas por el precitado órgano jurisdiccional. El Ministerio Público ha solicitado al tribunal que adopte las decisiones que en derecho correspondan, en resguardo del proceso penal, para pasar a un régimen de detención domiciliaria. Eso es lo que dice. Retomamos el contacto con Caracas. En este momento habla Ramón Guanipa, hijo de Juan Pablo. Fue emboscado por 3 vehículos. Se encontraba con un grupo de personas en el momento. Ellos alegan que les golpeaban la entrada de la casa de la que se encontraban, golpeaban la camioneta en la que iban, y ante la agresividad de estas personas, mi padre decidió bajarse y ellos se lo llevaron. Se llevaron solamente a mi papá. Hasta esta hora no tenemos información oficial de su paradero. Hay un comunicado emitido por el Ministerio Público que dice que las medidas fueron revocadas y que ahora se le va a dar arresto domiciliario, lo que es casa por cárcel. Sin embargo, esto en primera instancia no se ha efectuado. Número 1, porque no nos han dicho ni dónde está mi padre ni a dónde será trasladado. Y número 2, porque mi padre no cometió ningún delito ni ninguna violación a sus medidas cautelares. Yo tengo la boleta de excarcelación de mi padre que indica claramente que las únicas condiciones que tenía era presentación cada 30 días ante el tribunal y prohibición de salida del país. Entonces, ante esta boleta de excarcelación entregada por ellos mismos, queda claro que mi padre no cometió ningún delito. Y es que además, hablar
expresar su opinión, declarar ante unos medios, recorrer sitios de reclusión de otros presos políticos, junto a otros recién excarcelados, no puede ser visto como un crimen. Y no solo no puede ser visto como un crimen, sino que además, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo a tener un liderazgo en la calle que sigue, aún habiendo estado 8 meses preso, sigue levantando la esperanza de la gente? Las personas, los venezolanos, tienen derecho a ver a sus líderes libres en la calle y alegrarse por ello. Y no pueden ser criminalizados por eso. Y la dirigencia política también tiene derecho no solo a celebrar su libertad, sino a luchar por la libertad del resto de presos políticos que siguen injustamente detenidos, como es el caso hoy, porque esto no se ha acabado. Todavía hay muchos presos políticos de los que no se sabe nada, que no han sido excarcelados, y es nuestro deber seguir la lucha por ellos. Al mismo tiempo, exijo una fe de vida de mi padre inmediatamente. Él no violó ninguna de las condiciones de su excarcelación y no sabemos dónde está. Dicen que va a estar en casa por cárcel, pero nosotros no hemos tenido información de que haya sido trasladado, de que en este momento se encuentre viajando a Maracaibo o algo por el estilo. De modo que hasta este momento sigue en desaparición forzada. Entonces, nuevamente reitero, hablar, declarar y expresarse no es un delito y no podemos seguir permitiendo que seamos penados por ello. ¿Perdón? ¿Han estado en contacto con la autoridad de Estados Unidos, incluyendo la embajadora de No, no directamente con la embajada de Estados Unidos. Ahora, Ramón, mañana se podría aprobar una ley de amnistía. ¿Cómo esto contrasta con esa propia ley? Es decir, es una ley para encarcelar a todos los presos políticos, pero se revoca una medida como esta con una persona que, como tú dices, no cometió un delito. Sí, esa es la gran incongruencia. Si está en proceso una ley de amnistía que supone una suerte de reconciliación nacional, ¿cómo es posible que un dirigente político simple y llanamente por declarar sea encarcelado nuevamente, además en las condiciones en las que sucede? Eso no se compagina con el proceso de transición y de supuesta reconciliación que el régimen de Delcy Rodríguez está tratando de aupar. No se contrasta tampoco con las declaraciones de Jorge Rodríguez en Zona 7 cuando dice que todos van a salir entre martes y viernes y que todo va a estar bien. Ni tampoco se contrasta con sus propias declaraciones el 8 de enero cuando dice que todos van a ser excarcelados y los presos políticos van a salir. Entonces salen y los vuelven a meter presos. ¿Y por qué razón? Solamente por hablar. Entonces ellos necesitan que los presos políticos salgan y se encierren en sus casas como si fueran unos ermitaños. ¿Hasta cuándo va a ser un crimen hablar en este país? ¿Qué nos puedes contar sobre cómo fue capturado, qué vehículos participaron, cuántos funcionarios y qué dijo tu padre al momento de ser capturado, según las personas que lo acompañaban? Según las personas que estaban, dicen que habían 2 carros, si no mal recuerdo es un Corolla plateado, un Renault y una camioneta Range Rover. Dicen que los interceptan, no los dejan avanzar. Y se bajan aproximadamente 10 funcionarios, empiezan a golpear la puerta de la casa, empiezan a golpear la camioneta, unos logran entrar a la casa, otros se quedan afuera, se tiran al piso y mi padre finalmente se va con ellos. No dicen nada sobre si lo escucharon decir algo, simplemente se lo llevaron. ¿Estaban encapuchados o identificados con algún cuerpo de seguridad? No estaban ni encapuchados ni identificados, eran personas en particular con chaleco antibalas y armas largas. ¿Hay imágenes de ese momento? No que yo sepa. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora? No solo estás haciendo la denuncia pública, sino que no sé si el equipo legal va a proceder con algún recurso o, como preguntó mi compañera, si van a contactar a autoridades de Estados Unidos o alguna otra instancia. Bueno, en primera instancia, tratar de ejercer toda la presión posible por todos los medios que se pueda. En primer momento, denunciar, han pasado pocas horas. Sin embargo, sí tenemos la intención de estoy en contacto con el abogado Joel García, con el abogado de mi papá, y pretendo también contactar a todas las autoridades internacionales competentes que puedan pues enterarse del caso y ayudar. ¿Crees que está en riesgo? Sin duda alguna está en riesgo. Sin duda alguna está en riesgo. Por eso creo que la situación apremia y que esto hay que hacerlo. Hay que denunciarlo y hay que seguir presionando. Ahora, esto pudiera ser un mensaje para el resto de los presos políticos que aún están en la cárcel, que no han salido.
Esto quizás es un ejemplarizante para que no digan nada. Sí, sin duda alguna creo que esa es la intención del régimen. Sin embargo, como dije al principio, si nosotros mismos como venezolanos empezamos a ver como un crimen hablar y no hablamos nunca, entonces, ¿cuándo termina la dictadura? La dictadura termina cuando tú decides que terminó. Y la libertad es también una voluntad y es también una decisión. No podemos ser libres porque alguien más nos lo dijo. Nosotros somos libres desde que lo decidimos. Así que mi padre no puede ser un criminal, no puede ser culpado, no puede ser descontextualizado solamente porque salió a dar unas declaraciones. ¿Qué opinas de lo que dijo el Ministerio Público de que le habían revocado la medida y que le iban a dar casa por cárcel? Bueno, como dije, la casa por cárcel no se ha efectuado, no ha llegado a mi casa, entonces por ende siguen desaparición forzada. Tampoco nos han notificado que así será, no nos han notificado oficialmente que lo van a llevar a mi casa. Y además, la revocación es incongruente con las medidas que aquí se estipulan, porque claramente dice que mi padre solamente tenía que presentarse cada 30 días ante el tribunal y no salir del país. ¿Cómo te sientes y tu familia, tus hermanos? Bueno, mis hermanos, creo que al igual que yo, nos sentimos profundamente molestos, creo que es la palabra. Creo que no podemos poner medias tintas aquí, porque estamos profundamente molestos, estamos enojados, porque esta situación tiene que cesar y tiene que cesar ya, y no podemos seguir siendo pusilánimes y no podemos seguir siendo tibios ante cómo vejan los derechos humanos de todo el mundo. O sea, es mi padre. Primero que un dirigente político y un líder es mi padre. Y no tenía 12 horas de haber salido cuando se lo vuelven a llevar. Así entonces lo pueden hacer con quien sea. Y no vamos a decir nada. Y vamos a jugar al tono que ellos juegan. Y vamos a tener cuidado de que no se sientan mal. ¿Y cómo nos sentimos nosotros los familiares de presos políticos? Ellos nos preguntan a nosotros cómo nos sentimos. Ellos se ponen a pensar en que ese hombre acaba de enviudar y tiene 4 niños en su casa. Ellos no piensan en eso. Entonces, ¿por qué nosotros sí tenemos que pensar en pobrecita Delcy Rodríguez, pobrecito Jorge Rodríguez? Esto tiene que acabar y tiene que acabar ya, para todos. Todos los presos políticos tienen que ser libres y verdaderamente libres. ¿Qué te dice tu tío Tomás Guanipa en relación con esto? ¿Ha hecho algunas diligencias? ¿Se ha comunicado con ellos? ¿Con las autoridades? ¿Qué sé yo? Bueno, todo ha pasado, como dije anteriormente, demasiado rápido. Mi tío, por supuesto, está en contexto, está en comunicación conmigo y por su parte va a tratar de hacer todo lo posible por ayudar. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos a Ramón Guanipa, el hijo de Juan Pablo Guanipa, que además nos mostró la boleta de excarcelación. De esta manera arbitraria e ilegal como detuvieron a su padre nuevamente.